No te quedes fuera. Conversaciones sobre señales, tendencias y futuro. Cada lunes y miércoles a las 11 horas. Con Bárbara Ferrer. Somos Divoxradio.com. Continuamos con terremotos, volcanes y otros monstruos por Divox Radio. Hoy día estamos hablando de volcanes en todo el mundo, haciendo esta revisión de quién está haciendo erupción, quién no, y qué es lo que ha ido pasando. Y claro, uno empieza a dar nombres propios. Está aquí la Kilauea, está La Palma, está en Niara Congo, en la República Democrática del Congo. Hay uno en Japón, está el aire, está el Kaminsky en Kamchatka, está el Merapi. Hay distintos volcanes que han estado haciendo erupción. El Taal, por ejemplo, en las Filipinas, que también ha tenido momentos de cierta actividad más reciente. Y eso es lo que va pasando en el mundo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que siempre vamos a tener volcanes haciendo erupción. No todos van a ser grandes. Y por tanto, una de las preguntas relevantes va a ser que, oye, si los vamos monitoreando, ¿podremos anticipar cuándo la siguiente erupción va a ser una de las grandes o no? Hasta ahora la respuesta es que todavía no lo conseguimos, pero sí ahora al menos vamos entendiendo mucho más acerca de qué puede hacer un volcán y cómo puede hacerlo, que es súper relevante para poder decir a las personas cuáles son los escenarios. Y ese es el desafío futuro, el escenario. ¿Cómo nosotros podemos transmitirle a alguien qué cosas pueden pasar? Porque en la historia geológica de un volcán han pasado muchas cosas. Ha habido grandes momentos de tremendas erupciones, muchos momentos de erupciones más chicas, y por supuesto que yo no puedo llegar y decir, ¿saben qué? La próxima erupción, por ejemplo, del volcán Yaima va a ser una erupción gigantesca o va a ser una erupción muy sencilla, muy chica. No tengo un argumento para decirlo ahora. Pero claro, sé más o menos, en general sé yo y sabemos los científicos que estudiamos este tema, más o menos cuáles son como los bordes en los cuales se mueve, qué es lo que el volcán Yaima ha podido ir haciendo en el tiempo. Y quizás qué es lo más esperable de él. Que eso significa una erupción que parta de manera un poco más explosiva, con grandes fuentes de lava, que suelten unos cuantos ríos de lava, pero que también tenga al principio una erupción con columnas de ceniza importantes, quizás no con flujos piroclásticos, sí generando lares, y que luego termine generando ríos de lava que van a durar un tiempo, va a poder recrudecer y tener otra explosión de repente, otra vez generar lares, y así. Y de esa manera yo puedo empezar a buscar cómo transmitirle a alguien cuál es el escenario. Decir, oye, creemos que, dada la condición actual del volcán, un escenario posible sería una erupción como de este tipo, o una erupción de este otro tipo. Esto sería más probable, esto sería menos probable, pero también respondiendo a las preguntas que las personas te van a hacer, y que no siempre son las preguntas que un científico se haría. Una persona, por ejemplo, te va a ir preguntando cuánto tiempo le demora un lar en llegar a donde vivo, y quizás no es la pregunta que a un científico le interesaría poner en un mapa, pero que sí es una pregunta muy importante, y por tanto sí debemos estar poniéndola en algún lugar por ahí, para que alguien tenga una referencia. Si pensamos en el volcán Villarrica y sus erupciones, y cómo estas generan aluviones de origen volcánico, estos lahares, es súper relevante entender cuánto tiempo puedes tener más o menos hasta que llegue un lahar cerca donde estás, porque hay que arrancar. Hay que irse a algún lugar más alto para que no te pase nada. Pasa con el volcán Villarrica eso, pero también pasa con muchos otros volcanes, sobre todo los que generan erupciones más explosivas. Por ejemplo, cuando el Calbuco se erupcionó en 2015, la erupción fueron dos grandes pulsos. Hubo un tercero más chico después, pero fueron dos grandes pulsos. Hubo que evacuar a todo el mundo. La pregunta era cuánto tiempo iba a volver antes que la gente pudiera regresar. ¿Cuánto tiempo iba a pasar? Y no era tan fácil responderla, porque no sabía exactamente cómo iba a seguir, pero el volcán se calmó, todos los parámetros volvieron a la normalidad del volcán, y la gente pudo volver después de un tiempo, aunque sí se encontraron con que todo había cambiado porque había una cantidad de ceniza muy grande cerca del volcán y que estaba alterando la forma en que ellos vivían también. Así que no deja de ser menor. Entonces, todas esas preguntas son súper relevantes y por cierto que te ponen un dejo de incertidumbre muy grande. Mal que mal estás conviviendo con alguien a quien no puedes llegar y predecir. No puedes decir cuándo algo va a ocurrir.
Y por tanto, ahí uno tiene que irse preparando y anticipando cuáles son esas posibilidades e ir pensando desde ya qué es lo que se va a hacer en cada uno de los momentos. Claro, como es una amenaza que está casi constante ahí, entonces una de las preguntas que uno se tiene que ir haciendo es, ¿vamos a hacer como que está ahí, vamos a olvidarnos como de que está ahí y hacer la vida como sin preocuparnos, o en realidad vamos a asumir de que el volcán sí puede hacer algo en un momento y por tanto todo lo que hagamos tiene que de alguna manera considerar al volcán? Yo soy un partidario de la segunda. Lamentablemente a muchos economistas les gusta la primera, porque el de ya sacar dinero rápidamente sin pensar mucho más hacia adelante. Pero el problema está en que cuando pierdes todo por una erupción, el daño es obviamente enorme y cuesta mucho después recuperarlo. De hecho entiendo que por cada dólar que tú inviertes más bien en prevención, terminas ahorrándote una buena cantidad de dólares. Creo que son como $4 que te ahorras por cada uno que vas invirtiendo. Lo que no deja de ser menor económicamente hablando, porque resulta de que es importantísimo, pero importantísimo, tener la posibilidad de poder estar seguro haciendo las cosas, pensando de que si el volcán comienza a hacer algo, tú sabes que puedes minimizar los daños de lo que pueda ocurrir. O incluso podría llevarlo casi a cero si es que lograste convivir bien con el volcán. Entonces, esos temas son importantes. ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué actividades económicas son las que quieres desarrollar o no? Todas esas preguntas tienen que considerar al volcán que tienes alrededor, porque ese volcán tiene algo que decir. Y obviamente no todos los volcanes son iguales. Entonces hay zonas como los grupos volcánicos que no sabes dónde van a aparecer estas siguientes erupciones y que son problemáticas y que por tanto hay que pensar que las formas de desarrollarse son distintas, por ejemplo, a un volcán que suele hacer erupciones a través del cono principal y que entiende mucho mejor cuáles son los peligros de él. Y ahí es donde viene el punto, viene el tema de, oye, ¿cómo representamos esta información? ¿Cómo transmitimos esto? Técnicamente hablando, lo que se hace son mapas de peligro, que lo que te muestran son zonas que pueden estar más afectadas o menos afectadas o sea, tienen mayor posibilidad o menor posibilidad de ser afectadas por distintos productos del volcán, que sean lares, que sean ríos de lava, que sean flujos piroclásticos y así. Y una zona roja, por ejemplo, es una zona que te va a mostrar un lugar que tiene una gran posibilidad de ser afectado por uno de estos fenómenos. Pero no todo el mundo lo entiende. De hecho, muchas veces he hablado con colegas que me dicen, sí, pero esa información es como para un vulcanólogo, casi ni siquiera que hasta a un geólogo a veces le cuesta verla, o los mismos reportes que sean técnicos de la actividad volcánica son muy de expertos. Entonces, necesitamos hacer esa bajada. Necesitamos hacer ese traspaso de información, esa transferencia, para que las personas se apropien de la información y sepan exactamente qué está pasando con su volcán. O que tengan cómo llegar a él y que tengan cómo entenderlo, pero esto no se trata acerca de, oye, cómo yo te voy a enseñar a leer lo que estoy diciendo, sino en realidad cómo yo como científico consigo adaptar lo que yo sé a lo que tú necesitas. Y eso da una conversación muy horizontal que no hemos tenido en todos los lugares, pero que es sumamente necesaria. Necesitamos tenerla hoy ya, porque como les fui comentando, el siguiente volcán que comience a desestabilizarse puede empezar mañana, puede empezar en un par de minutos más. Es lo normal de que ocurra. Lo que no es natural, lo que no tiene nada de normal, es lo que nosotros hacemos. Y ahí es donde tenemos que ir haciéndonos esas preguntas. Por supuesto, hay muchos desafíos, pero también tenemos que irlos tomando y tenemos que ver que tenemos que entender, y esto es súper importante, tenemos que entender de una buena vez de que en realidad no necesariamente la forma de desarrollo que nosotros pensamos está ligada a lo que el volcán puede hacer. De hecho, casi nunca lo está. Y por tanto, es súper importante de entender que nuestro propio desarrollo económico, nuestro desarrollo social, no puede ir por sí solo.
olvidándose de que el volcán puede hacer algo. Porque si hacemos eso, lo único que vamos a estar haciendo realmente va a ser estar incubando el siguiente desastre. Y por supuesto que no queremos incubar el siguiente desastre. Es hora de quitarle el dejo de demonio que tienen los volcanes y en realidad ponerse a pensar acerca de que ellos son lo más natural que hay en el mundo y necesitamos aprender sí o sí a convivir con ellos. Y por lo tanto, parte de eso comienza entendiendo de que es en erupción siempre. Que siempre hay volcanes haciendo erupciones en el mundo, de que tenemos más de 40 volcanes haciendo erupciones en el mundo, pero que resulta que de repente les ponemos atención. Y no es que tengan más volcanes activándose, es simplemente que ahora le estamos poniendo el ojo. Hay algunos que sí sabemos qué está pasando y que eso es lo que estamos, ante eso estamos respondiendo. Pero solamente eso es lo que está pasando, no otra cosa. No es algo divino que de pronto es un castigo divino que nos va a venir encima. No. Es solamente la Tierra siendo la Tierra. Así que ese programa del día de hoy. Les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros en esta hora, hablando sobre volcanes en particular. Ojalá vamos a seguir conversando mucho más en las próximas semanas. Les dejamos las redes de nuestras redes, están aquí en Twitter, en Instagram, en YouTube, estamos en todas las, estamos en SoundCloud, en Spotify. Si que se perdieron esto, recuerden que siempre lo pueden ver en formato podcast después en YouTube, en Spotify, en SoundCloud. Así que ahí lo van a poder o escuchar o ver dependiendo del formato que ustedes quieran, para que no se pierdan nada de la conversación que estamos teniendo todas las semanas. Un abrazo y que tengan una muy buena semana todos ustedes.